¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez traigo una propuesta, ¿no? A ver si empezamos a repensar algunas cuestiones sobre las que hay que volver una y otra vez, ¿no es cierto? Y es el método genealógico que lo utilizó, por ejemplo, Foucault, lo utilizan los historiadores, sociólogos, etnólogos o antropólogos, antropología cultural, etcétera. Resulta necesario estudiar el tema de las generaciones, ¿no? También lo estudió el filósofo Ortega y Gasset. Entonces la genealogía social como un método de estudio de las generaciones, Freud solamente citando así, habló de oposición entre generaciones, es decir, también lo que hace que la sociedad sea dinámico, dice, en introducción al narcisismo, pero solo en una oración muy acotado, ¿no? Y la propuesta mía de la sociogenealogía es que se transmiten integralmente toda la cultura, todos los síntomas, funciones, roles, ideales, sistemas de vida, estilos, etcétera, males, de una generación a otra. Es decir, que hay un vínculo intergeneracional y también transgeneracional. Esto no es nuevo, pero esto surge al aplicar el método genealógico a los procesos psicológicos y sociales, a la psicología social, la sociología, la cultura, etcétera. Entonces, eh, la genealogía social incluso también lo utilizó en su genealogía de la moral Nietzsche, pero en un sentido filosófico, ¿no? Y es susceptible de ser utilizado en distintas disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, la genealogía es un método que nos permite a nosotros estudiar la sucesión de generaciones, el cambio generacional, las características culturales de una generación, o sea, por ejemplo, la cultura juvenil, las tribus urbanas, etcétera, en secundaria, conocerlo, procesos de segregación intercultural entre géneros, en distintas generaciones, oponer, encontrar diferencias, similitudes, y la transmisión intergénero, intragénero y transgeneracional, es decir, en un eje de la sociedad, de la psicología de la comunicación, donde no se perciben algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, toda la cultura de una generación dada se retransmite y es asimilado, modificado, interpretado y continuado por la siguiente generación. Y en este sentido podemos estudiar, por ejemplo, la genealogía de un síntoma. En la época de Freud, los síntomas eran espectaculares, las histéricas se desmayaban. Aún hoy día hay casos de chicas que se desmayan, de repente se cae y gesticula, y bueno, esos síntomas de la histeria de conversión. Pero también tenemos que estudiar otra clase de síntomas, su presentación, otra clase de organización familiar, su dinámica, la función paterna en una generación y en otra. Es decir, es muy rico todo esto. Y dejarlo sin utilizarlo, sin duda que yo, en mi sociogenealogía, que es un libro que es el pichón genealógico, digamos, en donde extendemos la transmisión de modelos vinculares en relación al Edipo, síntomas y demás, hacia las generaciones anteriores. Entonces, le llamé sociogenealogía porque es transmisión de pautas, patrones, en el marco de una línea familiar, reyerta de linajes, dialéctica de linajes, etc. Entonces, la genealogía social, entonces es un método que tenemos que empezar a mirar y empezar a hacer un rastreo generacional, así como estudiar la generación de los 90, de los 30, de los... Es decir, esto nos ayuda también a entender algunas cuestiones por oposición, por el método comparativo, a ver también los cambios y si existen, por ejemplo, regularidades en esta
en este cambio generacional y, por ejemplo, estudiar a la adolescencia como una generación, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características y poder también anticipar y ayudarlos a través de intervenciones. Entonces, traemos entonces la genealogía social como método propio de la psicología social y otras disciplinas, la sociología, la antropología, y sin duda que a los historiadores les sirve estudiar una época, sus características, y esto ayuda a entender el inconsciente social. Por eso la genealogía social es parte también del socioanálisis, porque entendiendo el espíritu de una época, de una generación, también entendemos sus creencias, el discurso amo que los rige, en definitiva el programa social, ¿no es cierto? En cada generación se juega esto de un modelo de mundo, de sociedad, de sujeto, de problemáticas particulares a cada época, ¿no es cierto? Así que lo traemos al campo de las ciencias humanísticas y sociales como propuesta y por supuesto en el campo de la psicología social, ya sea en su formato privada, como lo propuso Pichón, o también la psicología social académica, tal como se lo enseña en la UBA o en otras universidades. En definitiva, son distintas versiones de una misma psicología social, pero que también requieren de expandir el modelo explicativo. El ECRO se rectifica y se ratifica, es un instrumento de conocimiento que también es dialéctico. No solo cambia el objeto, sino también el instrumento, el método, el marco teórico, ¿no? Así que genealogía social, genealogía de cada tema, cada problemática, y esto enriquece la perspectiva, ¿no?